Hola mis queridos Michi y Papi Lovers. Bienvenidos a su canal El Michi te lo resume. Les recuerdo que mi Karen lee la novela para hacer este resumen, por lo que no es idéntico al manhwa, sino que trae más información o es más claro. Adelante, Karen. Gracias, mi Michi bello y amoroso. Esto es, tengo que transformar al cachorrito loco en un cuasi duque. Parte 11. Lo peor de todo era que ni siquiera podía opinar ni quejarse, ya que todo había estado en manos de altos mandos, incluyendo la realeza del imperio. Todas las personas envueltas en eso eran casi intocables. Acababa de confirmar sus especulaciones. Halt se lo había dicho sin tapujos. La sacerdotisa se preguntaba si eso estaba bien o si le traería problemas. Así que, para disimular, Daerin añadió: «El perro que conocías ahora es un cachorrito que ya no muerde como antes, solamente mordisquea». El rostro de incomodidad de Daerin era notorio. En su mente, ella ya iba un paso más adelante. Quizás había una razón por la cual Halt había llegado a esa mansión. Y no era la que le habían dicho en un inicio. Eso explicaría por qué Halt no tenía mesura alguna en contestarle casi todo de forma abierta. Probablemente, ella también acabaría bajo tierra, tan pronto su misión terminara. El pelirrojo continuó: «Ahora que lo veo limpio y bien vestido, si lo compararas con el príncipe, no parece ser inferior en absoluto». Cuando Ceres llegó sin conocimiento alguno, como si hubiera sido un bebé que acababa de nacer, no podía dejar de pensar que sería prontamente desvivido. Pero míralo, ahora está enfrente de mí pavoneándose, todo porque encontró una forma de sobrevivir hasta el final. El rostro de Halt se reflejaba en el vidrio de la ventana. Debido a eso, tanto Daerin como Ceres pudieron ver esa sonrisa macabra. Daerin pudo sentir un vaticinio siniestro que emanaba del rostro sonriente de Halt, el cual le ponía los pelos de punta. Definitivamente, Halt estaba siendo hostil. La sacerdotisa movió lentamente su mano y sujetó el brazo de Ceres. Este sintió la mano de Daerin, pero en ningún momento le quitó los ojos de encima a Halt. Aunque Ceres parecía indiferente, este permaneció inmóvil según las instrucciones de Daerin. Sin embargo, su mano estaba empuñada, lista para contraatacar en cualquier instante. Ceres podía sentir la hostilidad de Halt, por lo que empezó a emanar el aura morada que, antes, más de una vez, había asustado a la sacerdotisa, pero esta vez se mantenía en calma, mientras Daerin se quejaba. «Ustedes dos, ya cálmense. ¿Creen que no me doy cuenta de las miradas asesinas que se están echando? ¿Acaso no acabas de decir que ustedes dos nunca habían peleado antes cuando estaban en la guerra? Entonces, ¿por qué tienes esa repentina urgencia de lanzártele encima a puñetazos? Hasta ahora, llevas medio día llevándote pacíficamente con Ceres. ¿Qué es lo que te inquieta y hace que quieras golpearlo?», preguntó Daerin. Halt comenzó a rascarse la cabeza, como si estuviera intentando detener algo que punzaba en su cerebro. Esa exagerada urgencia de irse a los golpes. Era ilógico que uno de los perros que podía razonar, y por lo cual había logrado sobrevivir hasta ahora, de repente quisiera írsele a puñetazos encima a Ceres, quien era obviamente superior a él, y que ya lo había amenazado de muerte si lo volvía a hacer. En medio de la reflexión, Halt dijo: «No sé qué es, pero cada vez que veo a este bastardo, tengo la urgencia de derribarlo. A veces, algunos bastardos simplemente hacen que tus ansias de destrucción se desborden». Daerin no pudo nada más que reír como si Halt hubiera acabado de contar un chiste de mal gusto. «¡Ja, ja, ja! ¡Ya veo!», intentaba disimular, pero por dentro se preguntaba qué rayos había querido decir con que algunos bastardos hacían que se encabronara. ¿Qué se suponía que eso significaba? ¿Acaso Halt estaba programado para desvivir hombres excesivamente guapos? O tal vez se refería a los sacerdotes que habían estado a cargo de él y habían sido desvividos. Karen, para mí está claro. Enviaron a ese pelirrojo programado para desvivir a Ceres y tal vez a Daerin más, sino para que Ceres lo matara y así tener una excusa para finiquitar a Ceres y Daerin y tirar por los suelos el plan de Charlotte, la madre de Sebian, el tercer príncipe. «Mi Michi especulativo. Creo que tienes razón. Regresando al manhwa, Daerin dejó de pensar tonterías y de disimular, en un 2x3,
se decidió a preguntar lo que desde un inicio se había planteado como una posibilidad. «Halt, dime, ¿por qué te trajeron a esta casa? ¿Con qué finalidad?» Sabía que hacer esa pregunta le podía costar la vida, pero prefería saber la respuesta, a sencillamente ser desvivida sin causa o motivo alguno. Al ver cómo los ojos del pelirrojo cambiaban de la nada, y parecía como si estuviera teniendo una convulsión, Daerin se iluminó y todo estaba claro. Aprendiendo con el Michi. Sí, hay diferentes tipos de convulsiones, y dos de ellas tienen ausencia de movimientos en el cuerpo o extremidades. Una se llama episodios de ausencia, donde la mirada está perdida y no hay movimientos erráticos en el cuerpo o de contracción, ni de pérdida de tono muscular. También existe la convulsión del lóbulo occipital, encargado de la vista. Estos son solamente movimientos de los ojos o parpadeos, y la persona puede tener alucinaciones visuales o perder la vista de forma parcial o completa durante las convulsiones. Mi Karen a veces se inspira, tengámosle paciencia, aprender nunca está de más y puede ser útil. Es importante reconocer convulsiones tempranamente e ir al médico, sobre todo si son atípicas o raras. Regresando al manhwa, Daerin estaba segura de que, si eso no había sucedido antes y habían podido coexistir en el batallón, significaba que alguien había reprogramado a Halt para reaccionar así, ya sea impulsivamente desde un inicio como cuando brincó al abrir la puerta, o incluso si no lo lograba, una segunda orden programada para crear problemas suficientes a la existencia de seres como la de Daerin. La sacerdotisa no le quitaba la vista de encima al pelirrojo que por poco y se sacaba el cabello a tirones. El escozor era cada vez más intenso y desesperante, a medida que sus ojos se tornaban irreconocibles. Lo que digo es que tan solo ver los ojos de este bastardo hacen que yo sienta que él está buscando pelear conmigo. ¡Rayos! Estoy a punto de perder la cordura. ¿Cómo rayos se supone que me contenga? Tus ojos, tu nariz y tus labios, tu rostro en sí, Maine grita que arremeta contra ti. ¡No lo soporto más! ¡Mierda! ¡Vete al infierno, sucio bastardo! Y en menos de un segundo, Halt ya se había dado vuelta y miraba fijamente a Ceres. Ceres solamente atinó a pedirle a Daerin que se quedara detrás de él. La sacerdotisa no quería que su cachorrito rabioso entrara en una pelea, en la que, si le causaba la morición al pelirrojo, podían terminar siendo desvividos también por órdenes del emperador. Todo presagiaba que así sería. Esos dos perros locos volverían a pelear, pero esta vez hasta el final. Ceres estaba más que listo para arremeter contra el pelirrojo. Daerin pensó rápido, y lo único que alcanzó a ver con desesperación era que ambos podían escapar de la habitación si rompían la ventana y terminaban en el jardín. Bastaba con eso para que ella no pudiera seguirlos. Tenía que evitar esta pelea a todo costo, pensaba la sacerdotisa. Cuando ya era demasiado tarde, Halt había tomado vuelo y había brincado. Estaba en el aire, listo para meter el primer puñetazo, mientras gritaba a todo pulmón. «¡Dale, bastardo! ¡Arremete! ¡Deja de mirarme así!». Sorpresivamente, Ceres no había reaccionado como usualmente lo hacía, sino que estaba calmado protegiendo a Daerin, pero no había contraatacado. Tal vez él también se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo con Halt. Con una reacción tardía, Daerin se tiró sobre la espalda de Ceres y desesperadamente se abrazó a su cintura, intentando detener la arremetida. «¡No, Ceres!». Pero Ceres nunca dio la arremetida, solamente se quedó quieto y mirando cómo Daerin lo sujetaba de la cintura. En ese instante se escuchó un fuerte golpe. La sacerdotisa cerró los ojos. No quería ver cómo esos dos se desvivían. Llena de miedo, no soltaba la cintura de Ceres, sino que la sujetaba con más fuerza. Se reprochaba a sí misma en su mente que había reaccionado demasiado tarde. Pero después de unos segundos en la misma posición, sin sentir movimiento alguno, Daerin se preguntó qué rayos pasaba. Empezó a soltar poco a poco la cintura de Ceres. Mientras en el trasfondo del silencio se escuchaba un «¿Ah? ¿Who?». La peli castaña, con las justas, abrió un ojo para ver lo que sucedía. Para su sorpresa, Ceres seguía quieto, mientras Halt preguntaba «¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces?».
Por primera vez, desde que Daerin puso un pie en esa mansión, Ceres no había reaccionado a la provocación, sino que había obedecido a su sacerdotisa favorita. Daerin llamó a Ceres para ver qué había pasado. «Ceres, ¿estás bien?» Este volteó a su izquierda y mostró el golpe que había recibido en la mejilla. La zona que había sido golpeada estaba totalmente roja e inflamada. Al ver el rostro de preocupación de la sacerdotisa, el cachorrito asintió, haciéndole saber que sí estaba bien. Daerin se sintió mareada. Ella había visto personas heridas aquí y allá, pero esa fue la primera vez que vio a Ceres ser lastimado por alguien, y encima había sucedido justo frente a sus ojos. Bueno, no literalmente, ya que lo cerró por miedosa. El shock fue mayor de lo que esperaba. La pobre sacerdotisa solamente pudo balbucear un «¿Eh?». Por su mente pasaban pensamientos erráticos que no podían explicar cómo rayos Ceres había recibido un golpe y no había hecho pedacitos al contrincante. Sin embargo, Ceres, quien en realidad había sido golpeado, estaba tranquilo. En ese instante, tanto Halt como Daerin preguntaron al unísono: «¿Acabas de recibir un golpe sin contraatacar?». A lo que Ceres simplemente contestó que así era. La respuesta de Ceres terminó por sacarle otro tornillo a Halt, quien se preguntaba si en verdad el famoso perro rabioso había recibido un golpe directo en la cara sin moverse ni un solo centímetro. Ni siquiera había sido un golpe escurridizo y camuflado, sino era fácil verlo venir, pero aún así no lo evadió. Al ver ese rostro del pelirrojo, Daerin intentó sacarlo del trance. «Oiga, señor Halt, ¿por qué se ve tan sorprendido después de haber sido usted mismo quien empezó todo y terminó golpeándolo en la cara?» Aunque la sacerdotisa estaba contenta y sorprendida porque por primera vez su cachorrito se había contenido, en su mente se decía a sí misma que debía de tener cuidado y no bajar la guardia. Nunca se sabía cuándo el cachorrito rabioso podía dejar de estar tranquilo y de repente contraatacar. En ese instante en que ambos estaban tranquilos, había una oportunidad. Así que decidió hacerse cargo de la situación. Dejó de esconderse detrás de Ceres y de sujetarlo. Dio 2 pasos al frente y, sin temor alguno, se acercó al perro rabioso pelirrojo y dijo: «Señor Halt, usted también necesita calmarse». El energúmeno de Halt dio un paso hacia atrás, como si el simple hecho de que una mujer indefensa se le acercara fuera peligroso. No sabía qué esperar de esos dos, se sentía a la deriva, sin rumbo ni motivo. Su cerebro se había reiniciado, su Windows había colapsado. Halt empezó a titubear, sentía que iba a colapsar al no saber qué hacer. Era como si su cerebro no supiera cómo reaccionar ante los hechos. Lleno de dudas y de miedo dijo: «¿Qué? ¿Quién eres tú para decirme qué hacer?». Pero ya era muy tarde. Daerin había logrado tomar la mano de Halt, y un leve destello de luz, imperceptible para los ahí presentes, excepto para la sacerdotisa, ella empezó a emanar el poder divino. Halt era miembro de la 8ª división. Si él hubiera decidido evitar el contacto, lo habría logrado. Los dedos de Daerin ni siquiera lo habrían rozado, pero para sorpresa de la sacerdotisa, Halt lo había permitido. Halt, casi quedándose dormido, balbuceó: «Tú, ¿por qué? Yo, ¿qué está pasando?». Los movimientos bruscos de Halt se detuvieron cuando los ojos de Daerin se abrieron como 2 enormes platos. Perdón, como 2 luceros. «Podemos lograrlo, hermano», dijo Daerin. Si Ceres fuera simplemente una bestia, entonces Halt sería un humano. Pero odioso, pensó Daerin. Si una persona común y corriente tuviera la combinación de exaltación constante, más energía explosiva, fácilmente perdería los estribos y explotaría. Esas personas eran llamados fosforitos. En la mente de la sacerdotisa, todo estaba claro. Tendría que tratarlo como a muchos de sus clientes, como a muchos de los siervos del Señor que iban al templo y hacían donaciones. Fue así que empezó a recitar las palabras mágicas en voz alta. Si eres una persona honorable y valiente, que ha superado tantas dificultades y pruebas, alguien que ha sobrevivido al campo de batalla, venciendo una muerte segura, entonces será posible. Porque eres una persona que puede controlar su propio espíritu de lucha. Hagamos que te sientas relajado, que te sientas bien. Daerin finiquitó con una frase en voz alta,
como si se tratara de un exorcismo o de una limpieza de un brujo. La paz florece desde dentro de ti. Esta es la verdadera paz dentro de ti. Entrégate a esa paz. Y fue así como un cachorrito rabioso pelirrojo terminó siendo un cachorrito llorón que evitaba la confrontación con seres. Daerin suspiró, para suave y secretamente infundir poder divino de nuevo a través de las manos de Halt. «Podemos hacerlo, hermano», dijo la sacerdotisa. «¿Oh? ¡Oh!», fueron las únicas palabras que soltó Halt. Halt era bueno demostrando su poderío físico, pero Daerin era una experta en empujar psicológicamente. Este nivel de habilidad era esencial para tratar con las personas que acudían al templo. Solo entonces, Daerin se dio cuenta de la condición del pelirrojo. La mayoría de los miembros de la octava división estaban tan exaltados que el explotar no era intencional. Así los entrenaban, e incluso les inyectaban drogas y los tenían bajo severos y riesgosos procedimientos. Seguro que todos tenían los nervios de punta, junto a una energía explosiva, dando un resultado destructivo. Daerin había estado mucho tiempo en el templo, por lo que había podido desarrollar su poder de convencimiento, al tener que lidiar con gente que acudía en manadas a los sacerdotes, pidiéndoles que hicieran cualquier cosa, como si el sacerdote no fuera alguien que intercediera ante Dios, sino como si fuera el propio Dios que creó el universo. Esta interacción diaria le había permitido desarrollar sus habilidades y sentidos para saber cómo eran las personas en realidad y qué ocultaban. 3 de 10 de las personas que acudían al templo eran odiosas. No necesariamente eran violentas, pero sí explosionaban de diferentes formas, ya fuera con llanto inexplicable, con admiración extrema o sencillamente con furia, o demandando todo como si fueran los dueños del universo. Daerin los clasificaba como clientes odiosos, cuando en realidad, de cierta forma, habían perdido la cordura, el ser racional que todo ser humano tenía dentro. En ellos había desaparecido ese algo que te podía decir qué era posible, qué imposible, qué tomaría tiempo y esfuerzo, y qué cosas estaban fuera de tu alcance sin importar cuánto lo intentaras. La sacerdotisa tenía muy en claro cuáles eran las características de dichas personas. Eran personas que pensaban que todo el mundo tenía que estar de acuerdo con ellos, con su forma de pensar, tenían ideas extremas o el pensamiento fijo en algo, y eran manipuladores. Harían lo que fuera con tal de obtener lo que querían. Sacerdotisa, ¿cuántas veces más tengo que venir al templo a rezar para ser rico? Si no rezas esta vez conmigo, le prenderé fuego al templo. Algunos estaban obsesionados con el dinero, hasta el punto de gritarle a los sacerdotes por no ver que sus peticiones o rezos se cumplieran. ¡Sacerdotisa! ¿Qué tengo que hacer para que ese chico sea mío? ¡Quiero que me ame! Otras personas pedían caprichos. Pensaban que el amor no nacía de forma natural, a través de la interacción, sino que se podía hacer que otra persona te amara pidiéndoselo a Dios o a los sacerdotes. Karen, en este caso, ¿entraría toda esa gente que en lugar de ir a los templos van al brujo y le piden los amarres? Sí, Mimichi, como la famosa y asquerosa creencia del agua de calzón. Regresando al manhua. Estoy haciendo una donación. No puedes negarme lo que te pido. Hazme más alto. ¿No puedes hacerlo? Oh, ¿por qué no puedes hacerlo? Entonces, déjame pasar la prueba. Si no apruebo el examen, regresaré para pedir un reembolso. Si tratas a estas personas con misericordia y les dices, sí, sí, después regresarán con una petición aún mayor. Sencillamente, es imposible razonar con esas personas. Para evitar tal situación y poder lidiar con esas personas, era esencial una firmeza suave. Una firmeza suave al momento de abrumarlos con el espíritu de lucha del positivismo, de la autogeneración, del autocumplimiento y del autodesarrollo. En pocas palabras, puras palabras de do it yourself, pero llevado a la vida diaria, no basado solo en el bricolaje. De las siglas en inglés de hazlo tú mismo. Al principio las oraciones debían ser largas. De esa manera, la otra persona no se daba cuenta de lo que en realidad le estaban diciendo o pidiendo. Si al mismo tiempo se le infundía poder divino en secreto, se convertía en un sentimiento verdaderamente creíble. Eres increíblemente valiente. Ya has andado un camino largo y has logrado sobrepasar muchos obstáculos. Puedes hacerlo, repetía la sacerdotisa, como si se tratara de hipnotizar a Halt y llenarlo de positivismo para que él mismo lograra sus objetivos. ¿En verdad lo crees, hermana?,
preguntó Halt. Claro que puedes hacerlo. Yo creo en ti. Absolutamente, creo en ti, respondió Daerin. Todo era muy sencillo. Dios está en la fe, pero solo cuando crees en tu propio potencial podrás hacer algo por ti mismo o para los demás, pensaba la sacerdotisa. Karen, espera, por favor. Estoy tomando notas. Esto me resulta muy útil. Oh, mi Michi lindo y querido. ¿Las notas son para poder ayudarte a cumplir tus metas de vida? No, Karen, son para dar mi curso de coach. ¿Cuándo no, Michi? Regresando al manhua. Claro que puedes hacerlo. Yo creo en ti. Absolutamente, creo en ti. Eran las palabras que resonaban en la mente de Halt, que pasó de ser alguien violento y exaltado a tener miedo de la persistencia de la sacerdotisa. ¡Vamos! Concentrémonos en sentir esa paz interior. Siente la belleza de tener paz y tranquilidad. Siente la fuerza de la determinación. Tú puedes, hermano, seguía diciendo Daerin como mantra. Paz interior. Transforma tu espíritu de lucha en fortaleza mental. Tú puedes hacerlo. Cree en ti mismo. Yo creo en ti. Eran palabras que resonaban en la habitación como cánticos gregorianos, mientras seguía infundiendo poder divino que Halt no podía percibir. Sin embargo, Halt se puso a razonar y repitió las palabras de «fortaleza mental». Era como si ese concepto no existiera en su mente y acabara de ser implantado. Le costaba interiorizar los cánticos de la sacerdotisa. Pero el simple hecho de que el pelirrojo hubiera permitido que tomara su mano era un gran avance, y los efectos de la actual terapia se verían a posterior. Definitivamente estaba a punto de lograrlo. Todas sus palabras estaban llegando al subconsciente del cachorrito rabioso. Un poco más, solo un poco más, pensaba Daerin. De repente Halt dijo, «Lo tengo fortaleza mental, pero ¿en qué puedo usar ese poder mental?» Daerin sonrió y soltó una sonrisa antes de contestar. «Para calmarte. Puedes utilizar ese poder mental para calmarte, ¿verdad?» El cachorrito pelirrojo se preguntaba a qué se refería la sacerdotisa. Daerin hizo énfasis en que ya estaba calmado, había logrado calmarse. Halt seguía intentando razonar. La sensación de paz que había envuelto a todo su cuerpo no le permitía elaborar oraciones. Hacía tanto que no se había sentido así, que casi no lo recordaba. Esa sensación de paz que inundaba todo su ser. Esa sensación era tan reconfortante. Por fin pudo reconocer que por fin había recobrado lo que hacía muchos años había perdido. «Es cierto. Me siento en calma», respondió Halt. «¡Guau, hermana! Hacía siglos que no me sentía así. No puedo creerlo». «Hermana, en realidad eres maravillosa», fueron las sinceras palabras que salieron de la boca de Halt. La sacerdotisa se limitó a sonreírle, por un momento, mientras su autoestima llegaba al cielo. Lo había logrado de nuevo. Después, toda llena de orgullo, le dijo, «Bueno, resulta que soy bastante hábil en esto». Súbitamente, Halt tomó a la sacerdotisa de la cintura y la elevó por los aires mientras gritaba, «¡Eres tan hábil! ¡Tan capaz! No me había sentido así desde que por primera vez fui a la guerra. Ni siquiera siento los bichos arrastrándose por todo mi cuerpo. ¡Y mi vista! Mi visión ahora es clara. Puedo ver con claridad». «Hermana, ¿cómo lo hiciste?», preguntaba el emocionado Halt. La sacerdotisa no sabía cómo explicarle toda la psicología y el poder divino que había utilizado para lograrlo, así que se limitó a decir, «Oh, bueno, verás, yo tengo mis propias formas de hacerlo. Pongámoslo como que son pequeños trucos». Al pensar en que Ceres también había logrado una mejora notable, la autoestima de Daerin no solamente estaba por el cielo, sino que también estaba hinchada y grande como un chanchito listo para Navidad. Más relleno no podía estar. Hasta el cerdito eructaba de tanto que le estaban inflando la autoestima a la peli castaña. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Mientras la sacerdotisa se regocijaba de lo bien que se sentía ver a alguien mejorar tan rápido ante sus ojos, sintió como un par de manos la arrebataban de las garras del pelirrojo. Era Ceres,
El cachorrito rabioso, al que le costaba entender razones, o sencillamente no razonaba adecuadamente. El simple hecho de verla en los brazos de Halt lo había ofuscado muchísimo, al punto que si le aumentaban una rayita más al enojómetro, éste reventaría. El cachorrito noble se había transformado en el perro rabioso que no decía nada, solamente gruñía. Al ver esa reacción, Halt le preguntó a Ceres qué era lo que le pasaba, si lo estaba retando a pelear con él mientras alistaba sus puños. Daerin se apresuró a pedirles que se calmaran. «Ustedes dos, cálmense». Entre gruñidos y enojos, la pobre sacerdotisa decía, «Vamos, chicos». Estaban calmados y tranquilos hacía un momento. ¿Lo recuerdan? No peleen. ¿Qué les parece si vamos por un...? En la mente de Daerin, era hora de lanzarles un palo para que fueran corriendo a recogerlo, pero por más que se comportaran como un par de perros rabiosos, no era lo adecuado. ¿Qué les parece si vamos por un bocadillo? Fue la pregunta que dejó pensativos a los dos de la 8ª división. Entretanto, Daerin pensaba, debe de haber algunos miembros de la unidad que son como Ceres, completamente inflexibles, pero también debe de haber personas como Halt que se odian a sí mismos por estar tan exaltados que pierden la razón, motivo por el cual esos dos no podían dejar de estar alertas. De repente, Daerin soltó una pregunta que los puso tristes. ¿Quién es el cachorrito que se va a portar bien y recibirá un delicioso bocadillo? Ni bien terminó de preguntar, las colas exaltadas de esos dos se cayeron. Los había desarmado en menos de un segundo. Halt se preguntaba de qué rayos estaba hablando. No sabía si reírse o indignarse por haber sido tratado como un cachorro. A Daerin no le importaba si reían o si lloraban, así como podía poner una sonrisa falsa de amabilidad cuando les hablaba a los dos energúmenos, mientras no pelearan el uno con el otro, todo estaría bien. Había logrado dejar a uno pensando, ese estaba fuera de la pelea, le faltaba el terco de Ceres. ¿Qué hay de ti, cachorrito Ceres? ¿No quieres un bocadillo? Preguntó Daerin de nuevo, con un rostro lleno de inocencia. La propuesta sonaba como una recompensa, cosa que Daerin siempre había ofrecido, pero usualmente habían sido palmaditas o abrazos, no comida. Antes no había dudado en aceptar las caricias, pero al ver la comida como recompensa, por primera vez se puso a analizar lo que Daerin le había dicho y cayó en cuenta que lo habían llamado cachorrito. «Yo», dijo Ceres, pensativo e indeciso, sin terminar la oración. Esa era la primera vez que Daerin veía esa expresión en Ceres. «¿Qué le sucede?», se preguntaba. Tal vez no debía de haber dicho esas palabras. Los había tratado como cachorritos, como animales indefensos y traviesos, cuando en realidad eran dos hombres hechos y derechos, completamente adultos. Por unos minutos hubo un silencio unánime, un silencio incómodo. Nadie dijo nada. Esa fue la única paz que existió por 24 horas, porque al día siguiente Halt había cambiado. Unos días después, dentro de la rutina diaria de esos dos, Halt rompía en gritos. «¡Estúpido pájaro! ¡Deja de mirarme!». Los días habían transcurrido entre pequeñas riñas, incontables enojos que no llegaban a los golpes. Un perro pelirrojo que gruñía por todo lado, enojándose con las cosas que lo rodeaban, pero ya no tanto con Ceres como en un inicio. Por otro lado, Ceres se había convertido en un cachorrito molesto y celoso que no perdía de vista ni por un segundo a Halt. Por algún motivo que Daerin no entendía o desconocía, el pelirrojo había estado lanzando puñetazos al aire ante la más mínima cosa que aconteciera. Ahora todo lo irritaba. Seres que antes eran un energúmeno que perdía la cordura en un segundo, asombrosamente, ahora se comportaba de forma diferente. Simplemente se limitaba a observar a Halt y a responderle con monosílabos. A veces le respondía una o dos palabras más. El pelirrojo de la 8ª división, sin razón alguna aparente, estaba muy cerca de volverse berserker. Era como si estuviera bajo un hechizo, como si dos órdenes se hubieran contradicho en su mente y estuviera a punto de volverse loco. Ya ni podía comer tranquilo y sentado como lo había hecho el primer día. «¿Qué estás mirando? Perro loco, ¿por qué te me quedas viendo?». El fosforito se prendía continuamente ante el más mínimo accionar. «Soy Ceres». Se podía escuchar como constante respuesta. «¡Cállate, bastardo!», añadía Halt.
Esto se repitió incontables veces en el transcurrir de los días, al punto que la sacerdotisa ya estaba harta, había perdido la paciencia y estaba a punto de volverse loca. Al principio, Daerin había pensado que Halt simplemente era una persona demasiado sensible debido a los procesos y hechizos que había recibido en el 8º batallón. Pero no se había dado cuenta de lo que había sucedido en realidad. En su mente encontró otra respuesta para el comportamiento del pelirrojo. Se sabía que las personas que eran altamente inteligentes, como los Asperger, eran más sensibles a cualquier estímulo externo, como la luz o el ruido, o sencillamente a las miradas. Daerin pensó que Halt era tan inteligente que fácilmente podía sentirse molesto o agobiado por cualquier cosa que lo rodeara. Halt, en el modo perro rabioso, cumplía con esa creencia. Ese cachorrito le estaba causando muchos problemas. No podía pasar ni 10 minutos sin que empezara una pelea con cualquier cosa. Incluso se peleaba con las piedras que estaban en el camino. ¡Estúpida roca! ¡Me molestas! ¿Por qué bloqueas mi camino? ¿Estás buscando pelearte conmigo? Eran las quejas que Daerin escuchaba a diario. Tal vez se había auto-vanagloriado demasiado pronto cuando había tratado a Halt con el poder divino. A Daerin, en realidad, no le molestaba si Halt se peleaba con una roca o un árbol. El problema era que las emociones de exaltación eran contagiosas y terminaban por irritar a los que rodeaban al pelirrojo. Más de una vez, Ceres había puesto cara de malos amigos, y la misma sacerdotisa había estado a punto de tirar la toalla. En un inicio, Daerin había pensado que Halt intentaba provocar intencionalmente a Ceres, tal como había pasado el primer día, en que solamente reaccionaba cuando veía por unos minutos el rostro de Ceres. Pero ahora el pelirrojo reventaba contra todo lo que se le cruzara en el camino, volara, respirara o sencillamente estuviera ahí. Para Daerin eso era casi imposible de fingir todo el tiempo. ¡Nube de mierda! ¿Acabas de sacarme el dedo medio? ¿Qué te has creído? Seguía Halt, buscándole pelea a todo lo que estaba en su campo de visión. Por algún milagro que no se podía explicar, no le había lanzado restos o palabrotas a Daerin. «Michi, ¿qué haces ahí? Bájate ahora mismo». Karen, yo solamente estaba haciendo realidad las alucinaciones visuales de Halt. Ajá, sí, claro, y yo te creo. Regresando al manhua, Daerin simplemente pensaba que Halt se había vuelto loco. No necesitaba ser médico para darle el diagnóstico. Bastaba con verlo cuidadosamente. Realmente estaba loco, y eso la llenaba de pena. Se preguntaba si el poder divino no podía ayudarlo, tal vez necesitaría intentarlo más veces. Al mismo tiempo, sentía alivio de que Ceres no estuviera en las mismas condiciones que Halt. No sabía qué haría si Ceres se volviera loco como el pelirrojo. Eso jamás sucedería, ¿verdad? Se decía Daerin en su mente, una y otra vez, repitiéndolo como un credo para evitar que algún día sucediera. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por ser miembros del canal y no perderse ni un resumen. Y por estar suscritos al canal y siempre darle like al video. Eso nos ayuda a seguir adelante. Muchas gracias, Michi Lovers. ¡Chao, chao!